Es para mí un honor y también quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Jefatura Nacional de la Autoridad Nacional de Control, a los señores miembros de este importante órgano jurisdiccional peruano por tener la deferencia de invitarme a este tercer pleno de control. También les extiendo mis saludos a cada uno de ustedes, señores magistrados del Poder Judicial de nuestro país, y también a los que nos miran a través de las redes sociales. A partir de poder presentar un tema que es bastante difícil para la naciente disciplina de magistrados, debido a que mezcla varias cosas que en el derecho administrativo se han pensado por casi 200 años. No es sencillo poder mezclar la teoría del órgano, la función pública, los temas de deberes y la disciplina, porque son 4 conceptos que tienen que entrar definitivamente para poder establecer una respuesta que ahora no existe respecto a los magistrados que, cambiando de órgano y de naturaleza de este, pasan a realizar en un órgano administrativo del Poder Judicial labores tanto materiales como jurídicas propias de la potestad administrativa. Y digo esto porque no es un tema nuevo, es un asunto que ya ha tenido ecos en algunas partes de la antigua disciplina de magistrados, sobre todo cuando se realizaba a través de las ODECMAS, en donde ciertos magistrados fueron imputados con temas de incompatibilidades, conflictos de interés, clásicas fórmulas que aparecían en la disciplina de la función pública. Y porque, como van a notar en mi exposición, han habido sentencias del Tribunal Constitucional en donde se ha puesto en evidencia esta problemática, e incluso con alguna jueza en la Corte de Lambayeque se determinó que la imputación disciplinaria y su sanción posterior eran completamente inválidas por haber afectado varios de los elementos de la legalidad material y formal. Entonces, estamos ante un caso y ante una situación que es importante, es una cuestión que tiene que ser resuelta y que creo yo, partiendo de mentalidad crítica, que es lo que le toca hacer a la doctrina, la cual yo represento hoy, y además a la escuela administrativa de mi facultad, que es una escuela que ha pensado mucho tiempo varias de estas cosas, creo que nos toca decir algunos temas que espero puedan ser relevantes para ustedes. En primer lugar, la respuesta no se puede dar solamente desde las actuales normas de la función pública de la magistratura. Es decir, solo mirando el tema de la ley de carrera judicial, la propia ley orgánica del Poder Judicial y los asuntos que están alrededor de los reglamentos que se han aprobado en esas 2 leyes, uno podría no encontrar la respuesta jurídica a este tipo de casos tan peculiares, porque en el fondo, en el Perú, no hemos terminado de construir una teoría para poder entender cómo se desarrolla la estructura organizativa del Poder Judicial. El Poder Judicial es el típico poder público constitucionalizado, creado dentro de la teoría de la separación de poderes, en donde conviven 2 tipos de órganos reales. Los órganos jurisdiccionales, que son órganos que tienen centros de imputación básicamente para las potestades jurisdiccionales, y donde está la función pública de la magistratura profesional, a través del modelo organizativo de carrera que ha sido creado en Perú desde siempre. Uno puede revisar la historia y desde el siglo XIX existieron atisbos para poder crear este modelo. Y luego, evidentemente, durante el siglo XX se ha intentado cimentar. Ahí hay un viejo libro que recomiendo leer de un expresidente del Poder Judicial, publicado también con algún ex magistrado ya fallecido del Tribunal Constitucional, sobre la historia de la Corte Suprema, en donde se recogen varios de estos hitos históricos sobre el modelo organizativo de carrera que ha tenido la magistratura peruana, tomando el símil que tiene la función pública de la administración. Pero claro, eso puede llevar a una discusión superior porque evidentemente la función pública de magistratura tiene sus peculiaridades, en concreto en el plano ético y en las formas de comportamiento que tienen que tener los magistrados, a diferencia de lo que no se le exige en el caso del funcionario que trabaja en la administración, además de otros deberes particulares que tienen que asegurar la independencia, que quizás es el mayor valor constitucional que puede tener un agente de la función pública de magistratura cuando labora en un vínculo activo. Pero el gran problema no ha estado ahí en Perú. El gran problema es que nunca hemos tratado de definir, no lo ha hecho sentencias del Constitucional, tampoco lo hace la ley orgánica del Poder Judicial, menos los reglamentos posteriores. ¿Qué pasa con los órganos administrativos y órganos jurisdiccionales que conviven dentro de la estructura del poder público llamado Poder Judicial? Y esto en referencia a que el propio derecho administrativo no ha tenido respuestas. Recién hasta el año 2010, cuando aparece el libro famoso de Derecho Administrativo que se llama Delimitación de la Administración Pública, del profesor Antonio Abruña, profesor de mi facultad, es donde se empieza a plantear la crítica a qué se tiene que hacer para poder entender esa porción administrativa que tiene tanto el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional,
el Ministerio Público y todos esos poderes públicos que no son administración pública, que han sido construidos por el legislador y por la Constitución para tratar de cumplir potestades que son ajenas a las potestades administrativas. Cumplen tanto las labores de imposición de la judicatio, de la justicia material, en el caso de los dos primeros poderes, o poderes especiales fiscales que no han terminado de ser definidos tampoco, porque no son potestades administrativas. Pero en la base de todos ellos aparece una organización muy particular de órganos con relaciones interorgánicas que hacen labores administrativas para soportar tanto la actividad jurisdiccional como fiscal. Esto ha llevado a que a partir del año 2010 se empiece a construir algunas teorías para tratar de explicar eso. Hay un sector de la doctrina peruana, encabezada por el profesor Danós, que ha intentado identificar en esa porción administrativa del Poder Judicial, utilizando tesis argentinas, la idea de que son actividades materialmente administrativas. Esa fue una primera respuesta que, claro, no satisfizo, no ha sido algo que ha tenido eco en la jurisprudencia constitucional tampoco, hasta que Antonio Abruña plantea esta tesis de que en el fondo lo que tenemos son órganos administrativos de apoyo, tanto de la magistratura judicial como de la magistratura fiscal y la magistratura constitucional. Y esto mismo también puede ser predicable, esos órganos administrativos de apoyo, al Parlamento a través del servicio parlamentario, esa administración pública importante que tiene ese poder del Estado, en donde se asienta todas las labores legislativas. Entonces, el gran problema es que ese fue el punto de inicio para empezar a discutir, porque muchos miembros de los órganos jurisdiccionales pasan a esos órganos administrativos. Pasan sin hacer potestades jurisdiccionales. Son trasladados para realizar labores tradicionalmente de funciones directivas de la administración. Ahí están los viejos consejos ejecutivos, las viejas fórmulas de órganos pluripersonales que también aparecen en las Cortes Superiores, y evidentemente alguno de ellos pasará, como pasa con la Autoridad Nacional de Control, a realizar en una organización disciplinaria ejercicios de potestad sancionadora. Entonces, frente a ese traslado que ha ocurrido en los últimos años y que de alguna manera se ha profesionalizado, porque la Autoridad Nacional del Control nace a partir de la selección por concurso, es que uno tiene que empezar a pensar si esos órganos de apoyo en realidad tienen respuestas en deberes y en disciplina. Cuando uno revisa la actual ley de carrera judicial, uno encontrará que la ley está pensada para el juez que solamente trabaja en el órgano jurisdiccional. Solamente hace labores jurisdiccionales y materialmente tiene algunos deberes que cumplir respecto al despacho, al órgano jurisdiccional, a la gestión de ese órgano. Incluso se puede considerar también que hay algunos espacios de obligaciones exigibles que aparecen en la ley de carrera judicial y algunos reglamentos internos que tengan que ver con la gestión del personal, pero siempre referido al órgano jurisdiccional y a la potestad jurisdiccional. Sin embargo, como ustedes también bien saben, el mundo judicial peruano ha cambiado porque se ha empezado a corporativizar, es decir, se han creado módulos donde se asumen órganos de órganos, y eso ha quitado ciertos deberes exigibles a ciertos magistrados cuando se ingresa en ese campo corporativo, en donde el órgano jurisdiccional ya pasa a tener un plano segundo respecto al personal judicial y a otras personas. Entonces, de cierta manera, también se han ido quitando esos deberes administrativos de relación directa con la potestad jurisdiccional. Pero en la ley de carrera judicial no hay respuestas frente a las personas que pasan a ser función directiva y dejan de ser magistrados que ejercitan potestades judiciales puras. No hay respuestas. Uno empieza a mirar de arriba abajo las obligaciones exigibles y las incompatibilidades, y salvo los nepotismos, los conflictos de interés que son aplicables en general a toda la función pública, el resto de deberes específicos no tienen respuestas. Y por eso es que no se ha sabido responder, por ejemplo, a los casos de magistrados que han tenido doble percepción, realizando actividades administrativas. Eso ha sido un caso famoso, incluso con un vocal supremo intervenido por ese tema. Tampoco se ha podido responder a los casos de personas que adjudicaron contratos con ciertas polémicas, contratos administrativos que se hacen en los órganos administrativos, porque a veces se tiene que exonerar de licitación, a veces se tiene que someter el contrato a cierto tipo de informes adicionales para poder brindarlos, y además porque la propia contratación administrativa está llena de ritualismos difíciles de entender a veces, pero que son necesarios para poder asegurar la competencia, y eso puede ser observado por la Contraloría. Cuando llegan esos informes de control, evidentemente no se sabe qué hacer. Lo mismo puede decirse de lo que se llama la materia del patrimonio público, que también se utiliza como objeto central en esos órganos administrativos del Poder Judicial, cuando se tiene que gestionar bienes
cuando se tiene que trasladar, hacer aplicación de derechos reales administrativos para que funcionen las propiedades y los derechos reales propios del Poder Judicial y que generan polémica y que pueden generar también alguna disfuncionalidad, tampoco hay respuestas. Y ha habido casos en algunas cortes superiores que he podido revisar sobre esto y no se sabe qué hacer. Y el tercer rubro, que también ha tenido importancia que no ha tenido importancia por la falta de respuesta, es la gestión del personal que se hace a través de estos órganos administrativos directivos del Poder Judicial. La función pública se ha profesionalizado en Perú. La aplicación antiguamente de la Ley de Servicio Civil acá, ahora del intento de una nueva ley que profesionaliza al personal jurisdiccional, que ha sufrido pues embates también de sentencias del Constitucional, obliga a que los órganos directivos tengan una capacidad para poder hacer varias cosas, entre ellas las elecciones, los concursos, algunos elementos de progresión de la carrera y evidentemente tiene que ver algunos elementos de ordenación general que quedan en manos de esos órganos. Tampoco hay respuestas. Esa falta de respuestas, que luego trataré de crear una teoría para que ustedes quizás la puedan asumir si es que consideran pertinente, ha tenido un eco final con la sentencia del Tribunal Constitucional de una jueza en la Corte Superior de Lambayeque, que pasó al mundo administrativo y fue disciplinada utilizando el actual régimen disciplinario. El Tribunal Constitucional vio ahí una falta de encaje entre deberes, potestades disciplinarias e infracciones que son utilizadas y esencialmente hechas para el mundo jurisdiccional puro y duro. Esa falta de encaje, que es evidentemente tipicidad, taxatividad, legalidad material, culpabilidad, los 5 elementos metidos en toda la sentencia, muestran un tema que tiene que hacerlos cambiar a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque se tiene que modificar, para empezar, el reglamento disciplinario. Uno de los elementos centrales es construir bien las infracciones. Si los 3 elementos que he señalado, las 3 materias, son las más relevantes para un órgano administrativo del Poder Judicial cuando uno es directivo, tiene que construirse infracciones ligadas al mundo de los contratos, al mundo del patrimonio público e infracciones referidas a la función pública del personal jurisdiccional. Esas infracciones de cierta manera ya tienen algún modelo hecho en el mundo de la responsabilidad administrativa funcional con las 36 o 37 conductas que la Contraloría creó, un tercio de ellas referidas a contratos, para tratar de salvar la segunda etapa de este régimen que ha sido golpeado por varias sentencias del Constitucional, por cierto, por temas de legalidad material. Pero ahí no acaba la cosa. Esa construcción de deberes es el punto final de una introducción que se tiene que ir haciendo lentamente en la ley de carrera judicial para crear los deberes administrativos esenciales de aquellos jueces que pasan a ser funcionarios directivos del Poder Judicial. Esa es una parte, una sección de la ley que no está hecha y que tendrá que ser revisada a partir de lo que la autoridad de control pueda ver para poder crear esas obligaciones que no deben ser muchas, deben ser las necesarias, indispensables, para que ese juez directivo pase a hacer sus labores con seguridad jurídica. Porque si no se hace de esa manera, los traslados que siempre se desarrollen de jueces que son pasados a los consejos ejecutivos o en las cortes superiores a sus consejos distritales, van a tener serios inconvenientes para poder realizar sus labores con legalidad y eficacia, que es lo que manda el ejercicio del derecho administrativo cuando la función pública se ejercita frente a casos concretos. Esos deberes, a mi modo de ver, tendrían que ser clasificados en 3 grandes bloques, ¿no? No voy a decir los números porque eso sería una soberbia de mi parte, eso se tendrá que discutir en su momento. Pero hay deberes propiamente funcionales, yo creo que ahí estarían de plano todos los deberes al procedimiento administrativo, que son claves para el actuar jurídico de ese juez directivo en esos órganos administrativos del Poder Judicial. Esos deberes al procedimiento además ya están establecidos y solamente habría que hacer referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Un segundo grupo de deberes que son propiamente funcionales, en donde se tendrán que construir algunos elementos de respeto a la legalidad sectorial, sobre todo en las 3 materias que he señalado, que son las más sensibles, ¿no? Contratación administrativa, patrimonio público y función pública. Quizás se puedan clasificar de alguna manera sectorializada, dependiendo de las materias. Y un tercer grupo de deberes que tendrá que ver básicamente con los asuntos de agudización y prohibición directa del nepotismo, el conflicto de interés administrativo y los asuntos que tengan que ver con la doble percepción, porque el último asunto es extremadamente riesgoso para un magistrado. Ese último asunto a mí me rompe la cabeza, la verdad, porque yo no puedo pensar que un magistrado de mi país tenga inconvenientes a veces por la percepción de ingresos cuando la República le tiene que dar seguridad en su remuneración.
y seguridad para un estándar de remuneración. Ese último asunto va a tener que ser construido de una manera bastante particular porque en la actualidad ustedes están expuestos a ciertos elementos de cobros y percepciones que podrían aparentar ser ilícitos. Tendría que revisarse. Y ojo, experiencia de eso en la función pública peruana ya ha existido. El personal de la Fuerza Armada y Policial ha tenido un espacio para poder crear su propio esquema frente a la doble percepción y al doble trabajo público. 2, y con eso creo que terminaría la construcción final del tema. Tendría que existir también la necesidad de hacer entender, y eso tiene que hablarse con la Junta Nacional de Justicia, que un juez cuando ingresa a la función pública de magistratura no solamente es una persona que está pensada para ejercitar las potestades jurisdiccionales. Tiene que estar diseñada también su cabeza, su acceso y su progresión en la carrera para poder tomar circunstancialmente puestos de directivos en los órganos administrativos de gobierno del Poder Judicial. Esa parte no se está estudiando en la Junta. Y eso lo he conversado en algún momento con algunos colegas y algunos directivos de la Junta Nacional de Justicia, y no se han puesto a pensar cómo evaluar esa parte en los concursos de acceso, porque la gente solamente está siendo evaluada, los aspirantes a jueces, para ser magistrados. Pero en el fondo, todos ustedes potencialmente pueden ser también directivos públicos. Entonces, esa parte final, que sería ya la reforma completa, terminaría por crear esa nueva carrera que se tiene que pensar para los chicos, para las personas que vendrán después de ustedes, y que tendrán que entrar a seguir manteniendo la magistratura en nuestro país de una manera profesional. La profesionalización de la magistratura culminará cuando esta parte se cierre. Pero en la actualidad, como está el tema, es inseguro ejercitar la potestad disciplinaria cuando no se tienen esos deberes establecidos, cuando el modelo de carrera solo se ha pensado para el mundo jurisdiccional y cuando el Tribunal Constitucional ha puesto un límite muy severo que creo que es difícil de superar. Eso es lo que tenía que decirles. Yo quedo abierto, sé que es un tema polémico, el derecho es polémico, y bueno, la doctrina está para colaborar con lo que quieran tomar de decisión los poderes públicos, porque finalmente la doctrina trata de demostrar una verdad a través de argumentos. Muchas gracias.